tardes, amigos, amigas. Estamos en una emisión más de El Péndulo, su programa de noticias, información, entrevistas, y hoy tenemos a alguien espectacular. Se trata del doctor Leonardo Escobar Bravo, exministro de Agricultura, escritor, conferencista, ligado muchísimo al sector agropecuario de desarrollo. Entonces, también tenemos a Jorge Enrique, quien nos acompaña hoy. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Doctor, entonces, hoy estamos en una situación muy compleja en el país y toca muchas veces hablar acerca del relevo generacional. Se habla mucho de esto, el futuro de la patria, de educar a los jóvenes. Sin embargo, vemos que también hay cierta pasividad. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, bienvenido. Buenos días con todos los radioescuchas, televidentes, virtuales y este programa donde lo dirige una dama. Y si vamos a hablar de relevo generacional, Miranda Morales. Si vamos a hablar de relevo generacional, tenemos que empezar hablando con normalidad, guardando el respeto, la cívica, la lógica, la ética, la moral, pero también siendo amigos como es en la juventud. Yo la llamo Jacqueline y usted me llama Leonardo. Me quita el título y me quita todos los títulos. No hay cosa más grata que la amistad. Entonces, vamos ahí, Jacqueline, Leonardo y el doctor Jorge Miranda, dejamos el título a un lado y Jorge Enrique. Entonces, de esa manera, Jacqueline, podemos hablar de agricultura, mi pasión, podemos hablar de deporte, podemos hablar de los amores infinitos, mi familia, mis amigos, los que se fueron al cielo, los que están en el purgatorio, y como decía don Chique Palacio, aquellos enemigos les daba un conchito, ¿te acuerdas? O sea, para todos, para todos. Hermoso, hermoso. Entonces, ¿qué le gustaría entonces, como primer punto de esta entrevista de esta tarde? Yo creo que hay algo importante que pasa en el país, la consulta popular. Eludirla es evadir responsabilidades. Estamos a una semana. Este no es un programa político, por lo tanto no me puedo pronunciar. Yo sé por quién voy a votar y por qué voy a votar. Ecuador necesita un cambio, pero no me voy a pronunciar aquí, sino vamos a hablar de la enorme responsabilidad. Tenemos un Ecuador inseguro. Necesitamos la colaboración internacional, necesitamos unas inversiones extranjeras, necesitamos tener una justicia proba, que no salgan de inmediatamente, los cogen en la mañana con armas y a las tardes salen libres. Que no veamos que el honesto es perseguido y que el delincuente es premiado. No, todo eso tiene que parar. Entonces, yo creo que esta consulta popular con sus 4 preguntas y referéndum a la vez, porque mucha gente no sabe lo que es consulta ni referéndum. Entonces, pero bueno, lo importante es que la gente sí entiende las 4 preguntas y que diserte entre ellos y que Dios bendiga al Ecuador. Cualquiera de los dioses, yo tendré el mío, usted tendrá el suyo, los otros tendrán el de ellos, pero que nos bendiga porque Ecuador está pasando malos momentos. Y usted acaba de decir, el legado, el Ecuador es un país de jóvenes. El Ecuador tuvo una desgracia, el feriado bancario. Ese feriado bancario trajo desgracia tras desgracia. Comenzaron a tumbar a los gobiernos, comenzaron a verse problemas en el país. El campesinado fue abandonado y lo que sostiene la patria, la columna vertebral de la economía del Ecuador, es la agricultura, la ganadería y la pesca. Solamente hablemos que cacao, tenemos 195.000 productores de cacao con 700.000 hectáreas. Tenemos en banano 2.300.000 personas trabajando con 200.000 hectáreas. Tenemos en maíz 350.000 hectáreas con 200.000 maiceros. El arroz, que es el 5.º producto, está entre los 5 productos alimenticios del país, es el segundo más vendido en el Ecuador, son 270.000 hectáreas, 100.000 productores arroceros. La cuenca baja del Daule, que empieza en Nobol, continúa en Daule, se abre hacia Manabí, con Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, coge Daule, capital arrocera del Ecuador, pasa a Santa Lucía, Palestina, Colime, Balsar, El Empalme, coge el lado lateral, San Borondón, Salitre, da trabajo a cientos de miles de ecuatorianos. Entonces, esa es la importancia de un Ecuador profundo. Ahora bien, Leonardo dice,
¿Cómo ¿A que se sintió saldar? mejor? Se sintió mejor diciéndome el Más bonito, nombre. sí, estamos Lógico. más cercanos. Más cercano. Sí. Sí, más mejor. Sí. Bueno, sí, más mejor. ¿Cómo saldar esta deuda que se tiene con el agro? Si bien es, como usted ha mencionado, la columna vertebral, uno puede a veces vivir de muchas cosas, pero si le falta la papa, falta el alimento en nuestra mesa, sin embargo es un sector olvidado, desprotegido, un sector que no se le da la importancia que merece, y no de este gobierno, sino una deuda de muchos gobiernos atrás, donde no se deja para después. Hay paro, no hay paro, es merengue, no es merengue, pero no hay una visión clara de hacia dónde vamos con visión al agro, al desarrollo. Totalmente de acuerdo. Los gobiernos han fracasado, y que yo me recuerde, el último gobierno que hizo algo por el agro es del presidente Lucio Gutiérrez. Él fue ministro de Agricultura ahí, ¿no? Y soy enfático, no vengo con un falso orgullo, menos con una prepotencia, ¿no? Con una humildad, una gratitud al señor presidente Lucio Gutiérrez, al pueblo ecuatoriano, que me nombraron ministro de Agricultura. Yo fui el quinto ministro. El y mejor trabajamos. ministro de Agricultura del Ecuador de todos los tiempos, lo decimos varios cronistas, periodistas. Bueno, muchos campesinos dicen, tal vez no fuiste el mejor, Leonardo Escobar, pero eres el más recordado porque te preocupaste por nosotros. El más mejor. Los productores, así dicen los campesinos. Más mejor, en el castellano no está bien, pero ellos lo dicen porque son expresivos, son cariñosos. No hay persona más cariñosa que la gente rural. Y tal es así que el último censo que hace el presidente Guillermo Lasso, poblacional, el 37.6% viven en la ruralidad. Quiere decir que la población rural es enorme. Estamos hablando más de un tercio del país. Si somos 18 millones de personas, un tercio, estamos hablando cerca de 7 millones y pico viven en el campo, en la ruralidad. Este país es netamente agropecuario. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo que primero tiene que hacerse, y ya fue acogido por el gobierno, el presidente Noboa es un hombre identificado totalmente con el sector agropecuario, el censo nacional. El último censo nacional fue hecho en el año 2000 por el ministro. 25 años atrás. 25 años atrás, una generación completa, por el ministro Emilio Gallardo. Ya lo están haciendo junto el Foro Agropecuario, que lo preside el ingeniero Mauro Erazo, con Brenda Mendoza, con Gonzalo Gómez, con Raúl Miranda, Álvaro Garzón, todo un equipo, fue acogido y se está haciendo el censo agropecuario. El otro punto que hace falta, que fue presentado el año 2005 por el ingeniero Ricardo Estrada, que en paz descanse, presidente Corpey, es la agenda de Estado agropecuaria, una tan similar como hizo el candidato Fujimori, que era rector de una universidad agraria en Perú y que ganó la presidencia. Esa agenda agropecuaria del presidente Fujimori sigue después de 25 años actualizándose y es la agenda rectora para que Perú hoy exporte 30.000 millones de dólares. Aunque cambien todos los gobiernos en Perú, se respeta Se la agenda agropecuaria. se respeta la agenda agropecuaria. Tiene muchas más inversiones que en Ecuador. Totalmente, y tiene 30.000 millones de dólares de exportación agropecuaria. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que con esas dos herramientas, censo agropecuario, agenda agropecuaria, sí, usted puede hacer un mapeo nacional. Le voy a hablar qué es el mapeo nacional, para que se siembre lo que se deba sembrar y no pase lo que a veces pasa en el banano, que se siembra clandestinamente y hay exceso de cajas, o lo que pasó con la pitahaya. La pitahaya hace 40 años se sembró en Palora, un cantón de la Amazonía. Pasó a Manabí y tuvo un destaque impresionante y una demanda mundial por la calidad de la pitahaya. Por las horas, dependiendo del suelo, contemplando por las horas de luz, por la variedad, por el riego, por el tratamiento, por las manos campesinas. Eso es clave entonces, porque yo no puedo coger, tengo una parcela por ahí y porque me gusta la papa, siembro papa, sino ya con entonces, de ahí pasaron a Santa Elena, la península de Santa Elena. Sí. ¿Y qué pasó en un momento dado? Que usted encontraba en la carretera más de 20 pitahayas por $1. Y en Estados Unidos, una pitahaya de libra y media valía $8, $9. Entonces, no había políticas agropecuarias para la pitahaya, no las hay. Ecuador tiene un ejemplo en brócoli. Ecuador produce las 52 semanas del año produce brócoli. Y las 52 semanas las coloca en el mundo. Entonces,
¿Por qué? Porque el brócoli solo se lo puede sembrar en la serranía y en ciertas zonas, lo cual le ha dado pues una calidad, el mejor brócoli del mundo. Si usted me dice, Leonardo, dígame 3 productos mejores del mundo, yo le voy a hablar de 10 productos. Somos el mejor banano en el mundo. Desde 1950 que el presidente Carlos Plaza Lazo puso el banano arriba. Somos el mejor camarón del mundo. Camarón. Somos las mejores flores con aromas del mundo. Somos el mejor atún del mundo. Tenemos la mejor balsa, por algo se llama balsar, en honor a balsa, la mejor balsa del mundo. Tenemos la mejor pitahaya del mundo. Tenemos el mejor brócoli del mundo. Tenemos el mejor cacao fino de aroma del mundo. Si es verdad que Costa de Marfil y Ghana producen el 65% de la producción mundial, Ecuador produce el 65% de la producción mundial de cacao fino. Yo me eduqué en Europa, pasé 10 años, trabajé. Las fábricas de chocolate manifiestan y expresan que para que un cacao sea lo más aceptable posible y lo más comercial, tiene que llevar mínimo el 5% de cacao fino de aroma de la República del Ecuador. Ay, ay, ay. Hoy en día estamos destacando en café de especialidad, un gran trabajo del señor Jorge Miranda, industrial cafetalero, del economista Humberto Heredia, de Anecafé, del señor Víctor Nivelo, CEO de UPG en Estados Unidos, y hemos hecho 3 tazas doradas con los emigrantes en la capital del mundo. Y ha ganado este año Papá Café, el ingeniero Angelino Abá, uno de los grandes especialistas cafetaleros mundiales. ¿De los ríos? No, del cantón Olmedo de Loja. De Loja. Esas libras de café se venden a 40, 70, a $100 la libra del café. Wow. O sea, eso le puede... Ya llevo como 10 productos, los Sí, mejores del mundo. Los mejores que destacan. Los mejores del mundo en calidad y muchos en cantidad. Entonces, ¿cómo este país no puede volcar con mejores medidas de un censo agropecuario, de una agenda agropecuaria, de una tecnología, de innovación, de bajar insumos agropecuarios, de mejores créditos, de créditos a largo plazo, de fomentar con la academia, con la universidad, con los colegios agropecuarios, una mancomunidad con las prefecturas y las alcaldías? Pero entonces se da la razón usted cuando dicen que Ecuador es un mendigo sentado en una silla de oro, porque por otro lado estamos endeudados en muchas cosas, tenemos reconocimiento no precisamente por lo bueno que usted destaca ahora, sino por otros tipos de situaciones a nivel gobierno, a nivel inseguridad, a nivel corrupción. Entonces, ¿cómo hacer que esto realmente sea futuro y se vea casa afuera? Porque si casa adentro no lo conocemos, usted menciona 10 productos que yo sí he sabido, se escucha mucho, el camarón, el atún, las flores, hermoso, el cacao sobre todo, fino. Pero, ¿cómo hacer para que esto sea casa afuera y sea realmente, vea la luz, la agenda agrícola que usted menciona? Usted lo acaba de decir, la agenda agrícola, el censo agropecuario y políticas públicas agropecuarias. Se viene posiblemente, si el sí triunfa este domingo 18, se viene una asamblea constituyente. Que en esa asamblea constituyente Dios ilumine al país y vayan mujeres y hombres los más sabios del país. Una asamblea constituyente está compuesta por los padres de la patria, ya sean damas o sean caballeros. Son los padres de la patria, son los que van a hacer la Carta Magna, son los que van a ser la madre de las leyes. Por lo tanto, ¿Cómo se podría, Leonardo, comparar esta asamblea constituyente con la anterior que tuvimos en Montecristi? a ver, ¿Qué características son similares, son diferentes? En el momento es tiempo de jóvenes. Y también ha cambiado todo lo que es la tecnología virtual, todo lo que es la tecnología electrónica. Entonces resulta que hay que modernizarse, incluso jóvenes, medianos y mayores, tenemos que integrarnos en lo que llama la parte virtual, estudiar más, no dejar los libros, están equivocados. No es el TikTok el que engrandece la mente, ese es el que te ayuda a visualizar inmediatamente
pero los libros escritos, llámense, como se dicen, leídos en el teléfono o vistos en la televisión y mucho mejor en la mano, son los que te crecen. Bien dice un refrán, leer un libro es como conversar con un sabio. Leer un libro, sí. Jorge Enrique, ¿algo querías comentarnos? No, yo estoy impresionado, ese dúo extraordinario. Solo te pregunto, doctor, usted menciona de 5 productos alimenticios de Ecuador, ¿cuáles son esos 5? A ver, dice el Banco Central, a mí me gusta hablar citando, las cosas hay que hablarlas Banco para que Central. le entienda. Banco Central nos dice, el primer producto es el pan, Pan. pero el 95% del trigo se importa. Ecuador tenía 106.000 hectáreas de trigo, nos quedan 6.000. El segundo producto, el arroz. Y debo decirlo con orgullo, cuando fui ministro de Agricultura teníamos 420.000 hectáreas. Hoy ¿Ahora? tenemos 260.000 hectáreas. En el gobierno del Lasso se importó arroz, 15.000 toneladas. Y el arroz es el 33% de la dieta de los ecuatorianos. El tercer producto es algo que da pena, tristeza, porque falta políticas agrarias, políticas alimenticias, políticas de salud. Es las colas, sí, las gaseosas, las colas. Otro veneno. Que es un veneno completo porque te induce a la diabetes, a la obesidad, problema para los niños, problema para cualquier edad con el tema de las azúcares. El cuarto producto es la leche cruda. El Ecuador produce 5.500.000 litros de leche al día. Solo se pasteuriza 2 millones de litros de leche. 3.500.000 se quedan en las haciendas, se quedan en la finca, se quedan en los pabellones. Se pierde. No, se hacen queso, se dilatan, se pierden, se agrian y hay una enorme dificultad. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas para los pequeños, medianos agricultores. El quinto producto es la única proteína que se come, es el pollo. Y el pollo, si usted lo analiza, son 29.5, 30 kilos al año per cápita. Si usted divide 30 kilos para 52 semanas que tiene el año, estamos hablando de 1.2 libras, o sea, por persona. O sea, que quiere decir que tenemos que volver la mirada al campo para sembrar mejor, cosechar mejor, alimentar mejor y orientar a los campesinos y a los consumidores a tener una mejor alimentación. Bueno, son las palabras de nuestro invitado, Leonardo Escobar, que nos acompaña hoy en El Péndulo. Ahora bien, cuando se plantea el tema de la Asamblea Constituyente y las características para ser parte de esta Asamblea, ¿cree usted que no debería ser algo más pulida la gente que va a la Asamblea? Por ahora se ha dicho que tiene que ser de 18 años, bachiller, por ahí, lo mínimo. ¿Pueden estas personas darnos luces, crear nuestra Carta Magna, ir al frente de nuestro país, dar los lineamientos? Claro, farándula, futbolista, ser el más guapo en la televisión, el más famoso, te da las cualidades cerebrales para participar y opinar. A ver, Jacqueline, ni el payaso, ni el futbolista, ni el artista, ni la farandulera o farandulero va porque sí, ¿no? Va porque lo ponen los dirigentes de los partidos. No le echen la culpa al pueblo, no. El pueblo es intuitivo y el pueblo es sabio. Y la voz de Dios es la voz del pueblo. En ninguna parte del mundo, creo, le exigen ser ni siquiera bachiller para ser asambleísta. Aquí llaman asambleísta, llaman diputado parlamentario, en este caso es una asamblea constituyente. Sí, la culpa no es del chico que fue a dibujar en la asamblea de Quito. La culpa no es de aquella indígena que dijo si roban, roben más. La culpa no es de aquella presidenta indígena, no recuerdo su nombre, que terminó renunciando. La culpa es de los dirigentes de los partidos políticos que se han visto incrustados. Sí, lo que dijo Pancho Huerta, el doctor Francisco Huerta Montalvo, Ecuador está convertido casi en un narcoestado. Vemos la pugna de los carteles internacionales, albaneses, Sinaloa, de las fronteras tanto del sur como del norte, que quieren cogerse al Ecuador. A eso
ese pueblo ecuatoriano está luchando. Esas Fuerzas Armadas, esos policías, esos ejércitos están luchando. Mueren y no nos da pena ni sacamos un pésame. ¿Por qué? Porque ellos mueren en el deber, ese es su trabajo, pero nos da mucha tristeza que eso pase. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se trata de tener, exigir títulos. A ver, ¿cuántos títulos se dieron en tantas universidades del país, que no las nombro porque le meten unos juicios, pero están presos en Estados Unidos con 2 doctorados? Están condenados por haberse llevado 10, 30, 40, 50 millones de dólares. Son nombres públicos, ocuparon cargos públicos, manejaron las auditorías del país. Otros huyeron una noche de boda, sí que se fueron a la boda del hijo. Entonces, ¿qué estamos hablando? No, la respetabilidad, la decisión está en los mandatarios del partido, en esos pseudos líderes que se han enriquecido con la política, han empleado un hecho tan valioso que es el quehacer político por beneficio de ellos. Entonces, eso es lo que hay que criticar. Aquí no nos atrevemos a señalar porque ellos manejan la justicia, porque te persiguen, te exilian, te clausuran el local. Entonces, indudablemente que tenemos que escoger las mejores mujeres y los mejores hombres para ir a la Asamblea Constituyente. Bueno, me parece muy interesante y yo venía también con una pregunta un poco insidiosa. Todas, tiene derecho. Que se trata de, como usted fue parte del Comité Olímpico Ecuatoriano, una visión, así sea por encimita, de lo que se habla de las mafias, de las apuestas, de los muchachos que han sido asesinados o que están amenazados. ¿Se puede esto parar en seco o también es un proceso? Bueno, su pregunta es valiosa. ¿Sabe por qué es valiosa? Porque el deporte es parte de la niñez, de la juventud y del hogar, de la familia. Claro, los muchachitos. Y Ecuador tiene buenos deportistas y tiene uno de los mejores presidentes como el Comité Olímpico del mundo, el capitán Jorge Delgado Panchana. Usted ni nacía. Él quedó cuarto en las Olimpiadas de Múnich. En aquella época el reglamento era que podían participar 3 por cada país. En mariposa, que él nadó estilo mariposa, quedaron 3 norteamericanos primero y el cuarto. Con el nuevo estilo y reglamento solo puede participar 2 en cada prueba. Ahí le hubiera tocado la primera medalla. Nosotros tenemos medallistas olímpicos. El presidente del Comité Olímpico que más medallas ha conseguido es Jorge Delgado Panchana. Pero que el fútbol están metiendo mano. En el fútbol, ese chico, creo que Nazareno, que acaba de morir hace poco, de Independiente del Valle, es una pena, una tristeza. Otro chico que acaba de morir también en Manta, Manaví, en Esmeralda. Entonces, resulta que los tentáculos que se querían meter en las alcaldías, en las prefecturas, en las concejalías, ahora está entrando también en las mafias deportivas. Entonces, el Ecuador tiene que ponerle un freno y tal vez entre la Asamblea Constituyente, que también abarca distintos estamentos, no solamente abarca lo que es la estructura del Estado, en eso también entra el deporte, porque el deporte es parte fundamental de los principios y derechos de la ciudadanía, de la familia. Entonces, su pregunta es muy positiva, muy valiosa. Hay que frenar eso lo más pronto posible. Excelente, entonces, Jorge Enrique, te veo que hablas y hablas hasta por los codos. Es que me impresiona este local con aire acondicionado, una maravilla de la Unión Nacional de Periodistas. Yo recuerdo que hace unos años esto era un cadáver, un edificio muerto como el del Colegio de Periodistas del Guayas, otro edificio que se caía era el Círculo de Periodistas, otro el de nuestra confederación en Machala el 9 de octubre, y vino un señor Leonardo y se las arregló, y él me ha mostrado, y no me gusta eso, que es mejor comunicador que yo, lo cual me afecta mucho y hablaremos afuera, de hombre a hombre. Este hombre, sin ser ministro de Comunicación, hizo lo que no ha hecho ningún ministro de Comunicación de ningún gobierno, incluido la pseudoizquierda, la pseudoderecha, qué sé yo. ¿Cómo lo logra usted? Y entonces alguien, Radio Bemba, me dijo que por qué entonces no hace ministro de Agricultura o de algo aquí. Pero otros me dicen, cállate, porque va a ser asambleísta y va a tumbar gobiernos. Adelante, Leonardo Escobar. A ver, yo te voy a decir la verdad.
Cuando fui la primera vez diputado en 1984, a mí el periodismo deportivo me ayudó mucho. El periodismo de la calle, que eran los reporteros, los que iban al aeropuerto, los que iban al terminal terrestre, los que buscaban la noticia en la calle, me ayudaron mucho. Los empresarios de los medios, yo le tengo mucha gratitud a don Carlos Pérez Perazo, que ya falleció, le tengo una gratitud enorme a don Gabriel Martínez Merchán, que fue ministro de Gobierno, dueño del Expreso, a muchas personas le tengo una gratitud, compaginé entre los dos, pero el de la calle, el que tenía la UNP, este edificio, los que administraban el Círculo Periodista Deportivo del Ecuador, los hermanos Bestanza, Pancho Doyle o Ricardo Chacón, me pidieron y me plantearon que los ayudara y los ayudamos. Qué pena me da escuchar que la sede del Círculo Periodista Deportivo del Ecuador se perdió y que va a ser dueño una persona, bueno, no quiero hablar de eso, pero una persona va a ser dueño porque los administradores no manejaron el juicio como debe ser o no cancelaron los haberes. Entonces, lo mismo, el centro de periodismo de la calle 9 de Octubre, no sé qué queda ahí, el colegio de periodistas, un día me planteó el licenciado, abogado, doctor Ricardo Vasconcelos, que lo ayude, y él es testigo, él podrá decir todo lo que hicimos por ese colegio. Claro que sí. Aire acondicionados, oficinas, cambiar el ambiente. Se adecua, entonces. Yo me identifiqué mucho porque yo debo agradecer a mi padre, debo agradecer a mis mayores. Alfredo Escobar Urbina. Sí, que me enseñaron en la vida a ser grato y que el tiempo pasa. Si bien dice cualquier tiempo pasado fue mejor, eso es un bonito dicho, pero no hay mejor que el presente. Y como dijo un director de cine, hizo una película, La vida es bella. La vida es bella, sí. Y la vida es bella y la vida continúa. Al pasado, al presente que estamos ahora, y ojalá Jacqueline, Jorge, que el mañana, no el mañana de mañana configurado, sino el mañana de siempre, de toda una vida, nos sigamos viendo y sigamos conversando. Qué hermoso, qué hermoso. Dicen, ata tu arado a una estrella, y que el pasado es como un retrovisor. Uno va conduciendo y puede retrovisor, pero no es que se quede estancado, sino que avanza. Entonces, qué hermoso esto. Dichoso el enamorado suyo cuando le diga esas clases de piropos usted. Leonardo, Ustedes se lo fuman al revés, mejor que la que lo fuman. Leonardo, estamos por finalizar Sí. la emisión de hoy. Quería agradecerle mucho, incluso ha sido muy corto el tiempo hoy. Quería, Jorge Enrique, que nos despidamos ya. Sí. No, yo ya me quedo mudo. Ya, Ustedes dos sin palabras. son los dueños del... Algo que nos tenga que decir entonces para la próxima semana, para el futuro, en esta emisión. Jacqueline, Jorge, al productor, a Pedro, a todos, a la Unión Nacional de Periodistas, decir una palabra que es sencilla, corta, una sola, gracias. Y si a eso le decimos mil y mil gracias, mucho mejor, Jacqueline. La felicito, que Dios la bendiga, que tenga éxito y que cuando tenga fracasos, desaciertos, piense lo que dijo Luis Alfaro: la noche puede ser oscura, pero el amanecer está cerca. Qué hermoso, sí. Nos están robando 5 minutos, yo tengo 1:25, o sea, por favor, si yo comenzó atrasado, por favor, ¿no? Y claro, está esperando otro invitado, pero que espere en su momento. Yo quiero hablar, que usted siga hablando con Leonardo. Yo quiero seguir escuchando porque es una tarde inolvidable. Es que yo quería, si nos da el tiempo entonces, hablar acerca de sus obras. Usted también ha escrito, no solamente ha estado parte del Comité Olímpico Ecuatoriano, vi que ha sido conferencista, que se mantiene activo. Acabo de llegar de Estados Unidos hace 8 días, haciendo la Taza Dorada con Víctor Nivelo, con Jorge Delgado, Humberto Heredia, Pablo Pitercote. He escrito varios libros. ¿Cuántos libros has escrito? He escrito uno de Cacao, ¿Sí? Hacienda San Patricio y la Fe en Dios. He escrito uno de arroz. He escrito La vida y la historia de Asá Bucarán, un líder del partido. Fundé la revista del Comité Olímpico Ecuatoriano. Fue el creador, el editor y fundador de la revista del Comité Olímpico Ecuatoriano, que ya tiene años, más de 20 y pico de años circulando. También hice El Taur del Palacio. Taur del Palacio. Un libro, Taur del Palacio. El ministro de los campesinos con Luis Delgadillo.
he escrito en el diario La Nación actualmente, he escrito en muchos medios, he hecho trabajos también profesionales para algunas universidades del país. Sí, ahí me desenvuelvo. Sí. Leonardo, Pero usted conformado en solamente... Europa, es ministro, no de Agricultura, ministro de Agricultura, porque trabaja en usted macheteando y su papá le enseñó eso porque decían que era vago y por eso lo mandaron a estudiar en Europa para que se haga de verdad lo que ahora es. Bueno, mi abuelo fue dueño de piladora en Babahoyo, pero estamos hablando ya casi 100 años, pero mi madre, mi padre, yo me fui a estudiar a Europa a temprana edad. No, yo empecé estudiando 2 años en Babahoyo. Después pasé a Cali, Palmira, y de Cali, Palmira, no me sentí con mi sueño realizado. Y ya al tercer año, agronomía, y al tercer año ya me fui a estudiar a España. Estudié en Valencia, en la Politécnica de Valencia, España. Me especialicé, saqué diplomados en Mannheim, Alemania, en Italia. Me quedé trabajando por allá. Trabajé también en República Dominicana, en Nicaragua, en Panamá, Venezuela. En Venezuela trabajé 2 años y medio con la empresa más grande de agricultura, con la empresa ACO Hidráulica. Sí, vi también en su amplia hoja de vida que ha recibido varios reconocimientos, varias distinciones. Ahora quería saber si a usted, entre poesía, entre su vida diaria, la realidad, ¿qué elige? Bueno, yo tuve un golpe contra natura, perdí a mi hijo mayor hace 5 años y medio, y fue un golpe muy fuerte. Y esto lo cuento porque dijo un premio Nobel que tiene una historia que la cuente. ¿Cómo superé eso? Con la fe en Dios y hablando con los médicos me dijeron, Leonardo, tienes que usar tu mente para algo, escoge algo. Tenía la política, tenía el deporte, tenía ya el trabajo menos porque ya no está jubilado, y la agricultura. Cogí como pasión lo que siempre he hecho toda mi vida, la agricultura. Y usted acaba de decir algo. Sí, leo mucha poesía, leo mucho a Khalil Gibran, leo mucho a Albert Camus, para muchos ya pasados de moda o antiguos, pero le dan paz leer a Lord Byron, da paz también, leo a los ecuatorianos, porque no leer a Juan Montalvo. O sea, el dar una lectura a un libro es conversar, como le dije hace un momento, con los sabios de la Grecia. Lo ayuda a pensar, lo ayuda a meditar. Y cuando uno va llegando al otoño, le ayuda a comprender más la vida, pensando en los hijos, en los nietos, a quienes llamo mis amores infinitos. Qué hermoso. Leonardo, ¿es un animal nocturno o diurno? ¿Usted prefiere leer tempranito o prefiere por la noche antes de descansar? A ver, le cuento la verdad. Soy un hombre que duermo bien tarde, 12:30, y a las 5, 5:15 estoy despierto. Por ahí cabeceo de rato en rato, pero ese mal lo tuve de niño, de joven, y no me afectó físicamente, porque otras personas, siempre los médicos decían, es que si no duermes 8 horas, te va a alterar los nervios, los órganos. Te vuelves loco, Leonardo. Te vuelves loco. Sí. Entonces, no, la verdad que he compaginado tal vez con el buen comer. No he tenido vicios de alcohol, no he fumado nunca, no he bebido. Entonces, una con otra, o sea, una con... Más de 70 años tiene. 77 años y lo digo con orgullo, con orgullo. Bueno, entonces ahora sí finalizamos con esta sección que le debíamos a nuestros televidentes del lado humano de Leonardo Escobar. No solamente el ministro, no solamente Comité Olímpico Ecuatoriano, escritor, reconocimientos, sino Leonardo como lector, como padre, como suegro. Sí, la verdad, como un ser humano más que queremos ser todos. Acuérdense que la felicidad es algo que todos las buscamos. Incluso los que pasan desgracias o cometen delitos tratan de arrepentirse para encontrar la felicidad. Y para eso es la justicia, para rehabilitarlos. Para eso es la política, para servir a los demás, no para servirse de los demás. Bueno, entonces así finalizamos con Leonardo Escobar. Será hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias. No cierre, porque yo me despido de Leonardo, pero hay un invitado que está esperando en la puerta hace rato. O sea, no, es el siguiente programa. Sí. Por eso,